Lo que nunca te explicaron del dinero. Hay un momento en la vida en que todos nos detenemos a pensar en nuestras finanzas con honestidad. No importa la edad, el trabajo o la cantidad de dinero que esté entrando. En algún punto, percibes una sensación que incomoda. Llevas años trabajando, esforzándote, intentando ahorrar, pero el resultado no cambia mucho. Y aparece la pregunta que casi nadie dice en voz alta, pero todos sienten por dentro: ¿por qué mi dinero no crece como debería? A veces piensas que la respuesta está en ganar más, o en trabajar más horas, o en encontrar un empleo mejor. Y sí, todo eso ayuda, pero no resuelve el verdadero problema. Porque hay personas que ganan menos que tú, y sin embargo han logrado construir un patrimonio. Y otras, con sueldos muy altos, siguen atrapadas en el mes a mes sin ver avances reales. Esa diferencia, la que divide a quienes logran avanzar de quienes sienten que solo dan vueltas, no depende de cuánto ganan. Depende de algo mucho más simple y más profundo, de cómo entienden el dinero. Lo curioso es que este secreto no lo enseñan en la escuela, no lo explican en la mayoría de los trabajos y casi nadie lo aprende en casa. Se da por sentado que, con saber sumar, restar y pagar cuentas, ya tienes una relación correcta con las finanzas. Pero no es así. La educación financiera real comienza cuando comprendes cómo crece el dinero en el tiempo. Y aquí es donde aparece una de las revelaciones más importantes que marcarán tu camino. Existe una diferencia tan simple, tan básica, que es casi invisible. Una diferencia que, cuando la entiendes, cambia tu forma de ver tu futuro para siempre. Es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Aunque suenen como términos matemáticos, su impacto es emocional, personal y decisivo. El interés simple representa el esfuerzo constante que nunca cambia, el crecimiento lineal que avanza paso a paso, pero sin transformarse. El interés compuesto, en cambio, es el salto, el punto de inflexión, la curva que se acelera con el tiempo. Es el motor silencioso detrás de quienes logran multiplicar su dinero sin tener que multiplicar su esfuerzo. Lo más sorprendente es que esta diferencia no se nota de inmediato. El compuesto empieza lento, casi imperceptible. Engaña a quienes buscan resultados rápidos, pero premia con generosidad a quienes entienden el poder del tiempo, la paciencia y la constancia. Es la herramienta más poderosa del crecimiento financiero, y también la más ignorada. Este audiolibro existe para mostrarte esa diferencia con claridad, para que descubras la fuerza real que tiene el interés compuesto y cómo puede transformar tu vida, tus metas y tu tranquilidad. No importa cuánto ganes hoy. No importa si sientes que estás empezando tarde. Cuando comprendes cómo crece el dinero, todo comienza a ordenarse. Y el camino, que antes parecía confuso, empieza a tener sentido. A partir de aquí, aprenderás a reconocer qué tipo de crecimiento has tenido hasta ahora, qué errores te han frenado, y cómo puedes tomar decisiones que construyan un futuro más estable, más sólido y más libre. Porque la verdad es esta: no estás destinado a repetir el mismo año una y otra vez. No estás condenado a que tu esfuerzo valga siempre lo mismo. Cuando descubres cómo se multiplica el dinero, descubres también cómo se expande tu vida. Y hoy, justo ahora, estás a punto de entender lo que nunca te explicaron del dinero. Estás a punto de ver la diferencia que realmente cambia tu futuro. Capítulo 1. ¿Qué es el interés simple y por qué limita tu crecimiento? El interés simple es, probablemente, la forma más básica en la que un dinero puede crecer. Y aunque es sencillo de entender, tiene una característica que lo vuelve limitado: siempre suma lo mismo, sin importar cuánto tiempo pase. No evoluciona, no se acelera, no se transforma. Es un crecimiento lineal, estable, pero sin impulso. Imagina que tienes una cantidad de dinero colocada en un lugar donde te pagan un porcentaje fijo cada cierto tiempo, y ese porcentaje siempre se calcula sobre el mismo monto inicial. No importa si pasan 5 años o 20, lo que recibes es exactamente lo mismo. Nada más, nada menos. Parece justo, parece claro. Pero también es una de las razones por las que tantas personas sienten que nunca avanzan económicamente. Para entenderlo de forma simple,
Piensa en un camino completamente recto. Cada paso que das te acerca un poco más a tu destino, pero cada paso es idéntico al anterior. No importa cuánto camines, la velocidad no cambia. La sensación es de progreso mínimo, constante, pero lento. Así funciona el interés simple. Un paso, otro más, siempre igual. Ahora imagina un ejemplo cotidiano. Decides ahorrar $1000 y te ofrecen un 10% anual en interés simple. Cada año recibirás $100. Si pasan 5 años, serán 500. Si pasan 10, 1000. El número crece, pero siempre al mismo ritmo. Cada año es un duplicado del anterior, sin ninguna aceleración. El primer año ganaste $100, y 20 años después seguirás ganando exactamente esos mismos 100. Por eso tanta gente que ahorra siente frustración. Porque creen que, con el paso del tiempo, su dinero va a empezar a moverse más rápido. Pero no sucede. El interés simple no recompensa el tiempo, solo recompensa la existencia del capital inicial. Si no aumentas ese capital, nada cambia. Este es el tipo de crecimiento que se encuentra en los ahorros tradicionales, en cuentas básicas que no reinvierten tus ganancias y, en muchos casos, en productos financieros que parecen diseñados para darte tranquilidad, pero no crecimiento. Son seguros, son estables, pero no te llevan lejos. Y aquí aparece una verdad que muchos descubren muy tarde: el interés simple te mantiene de pie, pero nunca te impulsa. Es como trabajar sin descanso y sentir que avanzas, pero no lo suficiente como para transformar tu vida. Te da la sensación de que estás haciendo lo correcto, pero los resultados nunca coinciden con el esfuerzo. El interés simple también refleja una forma de pensar muy común, la idea de que para ganar más, tienes que trabajar más. Que el crecimiento solo ocurre si tú lo empujas. Que el dinero no se mueve por sí solo, sino únicamente cuando tú haces algo. Esta creencia, profundamente arraigada, es uno de los mayores frenos financieros. Porque si el dinero depende exclusivamente de tu energía, de tus horas de trabajo, de tu disciplina personal, entonces estás limitado por algo inevitable: el tiempo. No puedes trabajar 20 horas al día por muchos años. No puedes multiplicarte. No puedes sostener un avance solo desde tu esfuerzo físico o mental. Por eso, quedarte en el interés simple es quedarte atrapado en los límites de tu propia energía. Y tal vez, mientras escuchas esto, identifiques parte de tu historia. Ahorraste. Fuiste disciplinado. Seguiste lo que te dijeron que era correcto. Pero al final, el resultado no coincide con el sacrificio. El interés simple no falla, simplemente no está hecho para generar riqueza real. Solo está diseñado para dar estabilidad. Pero tú no estás buscando estabilidad. Estás buscando crecimiento. Estás buscando libertad. Estás buscando la diferencia entre trabajar por dinero y lograr que tu dinero empiece a trabajar por ti. Entender esto es el primer paso para abrir una puerta que cambia la forma en que ves tu vida financiera. Porque una vez que comprendes lo que el interés simple puede y no puede hacer por ti, estás listo para descubrir el motor real del crecimiento, el interés compuesto. Aquí comienza la transición hacia un nuevo tipo de pensamiento. Uno en el que tu futuro ya no depende únicamente de cuánto ganas, sino de cómo permites que tu dinero crezca. Y cuando llegues a ese punto, todo se verá diferente. Capítulo 2. ¿Qué es el interés compuesto y por qué es el verdadero motor de la riqueza? El interés compuesto es una de esas ideas que parecen simples, pero que en realidad esconden un poder transformador. No solo cambia la manera en que crece tu dinero, cambia la manera en que piensas sobre tu tiempo, tus decisiones y tu futuro. Cuando entiendes su esencia, algo dentro de ti se ordena, porque descubres que la riqueza no depende únicamente de cuánto ganas, sino de cómo permites que ese dinero trabaje por ti. A diferencia del interés simple, donde las ganancias siempre se calculan sobre el mismo monto inicial, el interés compuesto utiliza una lógica distinta, casi intuitiva, pero profundamente poderosa. Cada ganancia que obtienes se suma a tu capital y empieza también a generar nuevas ganancias. Es como si tu dinero tuviera hijos, y esos hijos tuvieran más hijos,
y cada generación trabajara para ti sin pedir descanso, sin exigir esfuerzo y sin depender de tu tiempo. Este proceso genera algo extraordinario: aceleración. Al principio es lento, casi imperceptible. De hecho, este es el motivo por el que tantas personas abandonan antes de ver resultados. Porque el interés compuesto no premia la impaciencia, premia la constancia. No recompensa a quien quiere hacerse rico rápido, sino a quien comprende que el tiempo es su mayor aliado. Imagina que colocas $1000 en una inversión que te da un 10% anual compuesto. El primer año ganas $100 y terminas con 1100. Hasta ahí, nada sorprendente. Pero el segundo año ya no te pagan sobre 1000, sino sobre 1100, así que ganas un poco más. Y el tercer año, más que el segundo. Y el cuarto, más que el tercero. Lo que parecía una línea recta, poco a poco empieza a inclinarse. Y llega un momento en que esa línea explota hacia arriba. Ese punto, ese instante en el que la curva se dispara, es el corazón del crecimiento exponencial. Lo fascinante es que no sucede por magia, ni por suerte, ni por un cambio exterior. Sucede porque tú tomaste la decisión de dejar que tu dinero se multiplicara, año tras año, sin interrumpir el proceso. Y aunque no lo puedas ver todos los días, la acumulación silenciosa de esos pequeños avances va formando una bola de nieve que, con el tiempo suficiente, se vuelve imparable. Piensa en una semilla. Cuando la siembras, no pasa nada visible los primeros días. Sigue igual. Parece estática. Pero por dentro, algo está ocurriendo. Las raíces se extienden, la vida se ordena, la energía se acumula. Hasta que, de pronto, un pequeño brote aparece. Y ese brote, si lo cuidas, se convierte en un árbol. Pero lo increíble es que ese árbol también produce semillas, y esas nuevas semillas pueden convertirse en más árboles. Ese es el interés compuesto, un sistema natural que se multiplica por sí mismo. La mayoría de las personas viven únicamente con un dinero que crece como una planta solitaria. Pero quienes entienden el interés compuesto viven rodeados de un bosque que crece incluso mientras duermen. No porque ganen fortunas, no porque sean extraordinarios, sino porque comprendieron cómo funciona el tiempo a su favor. Lo sorprendente es que este crecimiento no depende del tamaño de tu inicio, sino de tu capacidad para sostenerlo. Es mucho más poderosa una persona que invierte poco, pero de forma constante durante muchos años, que alguien que invierte grandes cantidades por periodos cortos y llenos de interrupciones. Porque el compuesto valora más la continuidad que la cantidad. El interés compuesto también te enseña algo más profundo, que el éxito, sea financiero o personal, nace de la repetición diaria, de decisiones pequeñas que se sostienen con disciplina. Tal como un hábito te transforma con el tiempo, el compuesto transforma tu dinero. Lo que hoy parece poco, mañana es significativo, y dentro de unos años puede ser la diferencia entre la preocupación y la libertad. Y aquí aparece una gran verdad que pocos quieren aceptar: no hay riqueza sostenible sin interés compuesto. No hay crecimiento real sin incorporación de tus ganancias al proceso. No existe libertad financiera si cada vez que generas un ingreso extra lo consumes. Porque la libertad no nace de lo que ganas, nace de lo que multiplicas. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir resultados rápidos y aprendes a construir resultados sólidos. Dejas de buscar el negocio del año y empiezas a construir el ingreso de tu vida. Dejas de pensar como alguien que quiere ganarle al tiempo y te conviertes en alguien que sabe usarlo. Este capítulo no solo define el interés compuesto, te muestra su esencia, un sistema que convierte decisiones pequeñas en transformaciones grandes, que convierte constancia en abundancia, que convierte el tiempo en tu mejor inversión. Y lo más importante, está disponible para cualquiera que esté dispuesto a iniciar, incluso con poco. Porque el compuesto no pregunta cuánto tienes, pregunta cuánto tiempo estás dispuesto a sostenerlo. El siguiente paso es entender la diferencia real entre crecer de forma lineal y crecer de forma exponencial. Y cuando veas esa diferencia con claridad, comprenderás por qué el interés compuesto es la fuerza financiera más poderosa que existe. Capítulo 3. La diferencia real.
de lineal a exponencial. Para comprender de verdad el impacto del dinero en tu vida, necesitas ver con claridad la diferencia entre dos caminos que parecen similares al inicio, pero que terminan en destinos completamente distintos. Uno es lineal. El otro es exponencial. Uno se mueve siempre al mismo ritmo. El otro se acelera con el tiempo. Y esa diferencia, aunque casi invisible al principio, es la que divide a quienes avanzan despacio de quienes avanzan con fuerza. El crecimiento lineal es como caminar sobre una carretera plana. Cada paso es un avance pequeño y predecible. Sabes exactamente cuánto vas a avanzar, sabes cuánto tardarás en llegar y sabes que nada va a cambiar, por mucho que sigas caminando. Es un progreso seguro, pero sin poder real. No hay sorpresas. No hay saltos. No hay evolución. Así funciona el interés simple. Sumas la misma cantidad siempre. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuánto esfuerzo hagas. La velocidad es la misma. El ritmo es constante. Puede darte estabilidad, pero nunca te dará transformación. El crecimiento exponencial, en cambio, es otra historia. Es como caminar por un sendero que, al principio, es tan plano como el anterior, pero que, sin que te des cuenta, empieza a elevarse. Al principio la inclinación es suave, casi imperceptible. Pero después de muchos pasos, algo ocurre, la pendiente se vuelve más intensa. Tu avance empieza a multiplicarse. Lo que antes tardabas años en recorrer, ahora lo recorres en meses. Y lo que antes requería un esfuerzo enorme, ahora parece venir sin tanto desgaste. Eso es el interés compuesto. Una curva que empieza tan sutil que muchos la abandonan antes de ver resultados, pero que, para quienes la sostienen, se convierte en una fuerza multiplicadora imposible de detener. Imagina dos líneas dibujadas en una hoja. La primera es recta. La segunda empieza igual que la primera, incluso parece idéntica durante un buen tramo. Pero llega un punto en que la segunda línea se separa de la primera y se eleva con una fuerza inesperada. Ese punto de separación se llama aceleración. Y es ahí donde el compuesto revela su verdadero poder. Si pones dos personas lado a lado, ambas ahorrando e invirtiendo, pero una con crecimiento simple y la otra con crecimiento compuesto, al inicio parecerá que ambos avanzan igual. Después de unos años, la diferencia será pequeña. Pero después de una década, esa diferencia comienza a notarse. Y después de dos, la distancia se vuelve tan grande que es imposible ignorarla. Por eso muchas personas creen que otros tuvieron suerte, cuando en realidad lo que tuvieron fue paciencia. El compuesto no premia al que llega primero. Premia al que se queda más tiempo. Lo fascinante es que este fenómeno aparece en muchas áreas de la vida. No solo en las finanzas. Las habilidades crecen de forma compuesta. El conocimiento crece de forma compuesta. Los hábitos crecen de forma compuesta. Pero como estamos acostumbrados a pensar en líneas rectas, nos cuesta comprender la magia de la curva. Hay algo más. El compuesto tiene un enemigo silencioso llamado interrupción. Cada vez que detienes tu inversión, cada vez que sacas el dinero antes de tiempo, cada vez que consumes lo acumulado, rompes la curva. Vuelves al punto cero. Y esa es la razón por la que muchas personas sienten que avanzan y retroceden constantemente. No porque no sepan ahorrar, sino porque nunca permiten que la curva sea activa. Comprender esta diferencia te da una claridad emocional. Te ayuda a ver por qué tus esfuerzos pasados tal vez no dieron los resultados que esperabas. Y te muestra que no estabas fallando, solo estabas usando el tipo de crecimiento equivocado. Si el interés simple es un camino lineal que nunca cambia, el compuesto es una montaña que, si tienes constancia, empieza a llevarte a alturas que jamás imaginaste. Y lo mejor es que esa montaña no premia a quienes tienen más dinero, sino a quienes tienen más paciencia. Cuando entiendes esto, dejas de frustrarte por lo que no has logrado aún. Empiezas a mirar hacia adelante con una visión distinta. Comprendes que el verdadero progreso toma tiempo, pero también entiendes que el tiempo puede ser tu mejor aliado. Porque el crecimiento exponencial no depende del tamaño de tu inicio,
sino del tiempo que estás dispuesto a invertir en él. A partir de aquí, todo empieza a tomar sentido. Y cuando esta diferencia se vuelve clara, estás listo para descubrir el siguiente nivel, como las personas que ya han alcanzado el éxito utilizan el compuesto de manera intencional, estratégica y constante. Ese es el camino que sigue la verdadera riqueza. Antes de continuar, quiero invitarte a algo importante. Si este contenido te está ayudando a comprender tu relación con el dinero y a construir una base financiera más sólida para tu futuro, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más audiolibros, guías y reflexiones que pueden acompañarte en tu proceso de crecimiento, paso a paso. Suscribirte no solo te permite aprender más, también te mantiene conectado con una comunidad que está cambiando su mentalidad financiera y construyendo una vida más estable, más consciente y más abundante. Si quieres seguir profundizando en estos temas y descubrir herramientas prácticas para transformar tus finanzas desde adentro, este es tu lugar. Capítulo 4. Cómo los ricos usan el interés compuesto a su favor. Cuando observas a una persona que ha construido riqueza real, casi siempre encuentras un patrón oculto detrás de su éxito. No es la suerte. No es un salario extraordinario. No es un negocio perfecto ni una oportunidad única. El patrón es mucho más simple, más silencioso y más constante. Entienden el interés compuesto y lo utilizan de forma intencional. A diferencia de la mayoría, que solo piensa en ahorrar, los ricos piensan en multiplicar. Y esa diferencia de visión altera completamente sus decisiones. Mientras muchas personas guardan dinero por si acaso, los ricos colocan dinero para que crezca. No piensan en acumular dinero inmóvil, piensan en sembrar dinero que les dé frutos con el tiempo. Ellos saben que la riqueza no se construye con grandes cantidades, sino con la constancia de permitirle al tiempo hacer su trabajo. Por eso, antes de gastar, piensan en cómo hacer que cada dólar tenga una función. Y esa función casi siempre está relacionada con generar más dinero sin que ellos tengan que volver a intervenir. Una de las claves más importantes es esta: los ricos no dependen del interés simple. No buscan que su dinero sume, buscan que su dinero se multiplique. Y para lograrlo, utilizan vehículos financieros que permiten que las ganancias se reinviertan automáticamente. No dejan que el dinero se quede quieto. No dejan que sus ganancias se estanquen. Cada centavo trabaja, cada centavo tiene un propósito, y cada centavo contribuye al crecimiento total. Los ricos también comprenden algo que la mayoría pasa por alto. El interés compuesto no es un concepto matemático, es un hábito. Es un sistema que se integra en la vida diaria. No lo ven como una estrategia temporal, sino como una filosofía de vida financiera. Entienden que si interrumpen el proceso, rompen la curva. Por eso protegen sus inversiones. No las tocan. No las retiran por impulsos emocionales. No destruyen años de crecimiento por decisiones tomadas en un mal momento. Esa disciplina, esa capacidad de sostener un proceso durante años, incluso cuando no se ven resultados inmediatos, es una de las razones más sólidas por las que las personas adineradas siguen creciendo mientras otros sienten que no avanzan. No es que tengan más oportunidades, es que no destruyen las oportunidades que ya tienen. Una segunda clave del éxito financiero de los ricos es que utilizan sistemas, no impulsos. No invierten cuando se acuerdan. No ahorran cuando pueden. Tienen un plan. Automatizan. Establecen montos fijos. Tratan sus finanzas como un proyecto serio. No dependen de su memoria o de su motivación. Dependen de un sistema que funciona, incluso en sus peores días. Imagina dos personas. La primera invierte solo cuando se siente motivada o cuando cree que es el momento perfecto. La segunda tiene un plan automático que invierte cada mes, pase lo que pase. Después de 10 años, la diferencia es abismal. La motivación no construye riqueza, la constancia sí. Y los ricos lo saben. Otro aspecto esencial es que los ricos entienden el valor del tiempo a un nivel emocional, no solo financiero. Comprenden que cuanto más temprano empiezan, más poderosa se vuelve la curva compuesta. Saben que cada año cuenta.
No buscan excusas. No se detienen esperando el mejor momento. Saben que el mejor momento fue ayer y que el segundo mejor momento es hoy. Pero hay un punto aún más profundo. Los ricos no solo usan el compuesto para hacer crecer su dinero, usan el compuesto para hacer crecer su mentalidad. Aprenden constantemente, mejoran, perfeccionan su conocimiento y desarrollan habilidades que también se vuelven compuestas. El crecimiento financiero que experimentan es reflejo del crecimiento interno que sostienen durante años. No es casualidad que las personas con mentalidad de crecimiento logren resultados exponenciales. Su forma de pensar crea hábitos que se suman unos a otros, decisiones que se fortalecen, aprendizajes que se conectan. Y el resultado es el mismo fenómeno, una curva que sube lentamente al inicio, pero que con el tiempo se convierte en un salto inmenso. El interés compuesto es el lenguaje del tiempo. Y los ricos han aprendido a hablar ese lenguaje con fluidez. No porque sean especiales, sino porque tomaron decisiones sencillas y las sostuvieron. No se rinden ante la lentitud de los primeros años. No buscan atajos. No apagan el proceso. Permiten que el tiempo haga lo que mejor sabe hacer, multiplicar. Cuando empiezas a aplicar esta filosofía en tu propia vida, algo se transforma dentro de ti. Dejas de sentirte obligado a trabajar más para ganar más. Dejas de depender de la suerte o de la oportunidad perfecta. Y empiezas a dirigir tu energía a lo que realmente importa, construir un sistema que te acompañe incluso cuando tú no estés haciendo nada. Eso es el interés compuesto desde la mente de quienes han construido riqueza. Y esa mirada es la que, si adoptas desde hoy, puede transformar por completo tu futuro financiero. Capítulo 5. Cómo las deudas aplican el interés compuesto para destruirte. El interés compuesto es una fuerza poderosa. Puede construir riqueza, pero también puede destruirla. Y esta es una realidad que muchos descubren demasiado tarde. Porque así como el compuesto multiplica tu dinero cuando está a tu favor, también multiplica lo que debes cuando está en tu contra. La diferencia entre una vida financiera estable y una vida llena de carga emocional suele encontrarse en cómo se usa esta misma fuerza. Las deudas, especialmente las de consumo, son el ejemplo más claro de cómo el interés compuesto puede convertirse en un enemigo silencioso. No golpea de inmediato. No se nota el primer mes, ni el segundo. El deterioro ocurre igual que el crecimiento, lento al inicio, casi invisible, pero con una acumulación constante que un día se vuelve insostenible. Todo comienza de forma inocente. Una compra pequeña. Un gasto que parece manejable. Un lo pago después. La tarjeta de crédito, el préstamo corto, el financiamiento fácil. Cada institución financiera lo presenta como una herramienta útil, y lo es, pero solo si entiende su verdadera naturaleza. Porque detrás de cada deuda existe un mecanismo diseñado para multiplicarse, igual que el interés compuesto que trabaja a tu favor, pero sin compasión. Imagina que debes $1000 en una tarjeta con una tasa alta. El primer mes parece simple, pagas una parte, te queda otra parte pendiente. Pero lo que muchos no ven es que los intereses no se calculan solo sobre la deuda original, sino sobre lo que va quedando, mes tras mes. Y si haces únicamente el pago mínimo, no estás pagando el costo real, solo estás alimentando la máquina de intereses. Ese es el punto más peligroso, creer que el pago mínimo es un avance. En realidad, es lo contrario. El pago mínimo está diseñado para que la deuda crezca, no para que disminuya. Las instituciones lo saben. Tú lo sientes, aunque no puedas explicarlo. Pagas y pagas, pero la deuda parece quedarse en el mismo lugar. Lo que está ocurriendo es simple, el interés compuesto está trabajando, pero en tu contra. Con el tiempo, lo que era una deuda pequeña se convierte en una cadena pesada. No importa cuánto esfuerzo pongas, sientes que no avanzas. Y esa sensación no es solo financiera, es emocional. La deuda genera ansiedad, presión, culpa, preocupación constante. Las decisiones se vuelven más difíciles. Los sueños se retrasan. Y muchas personas, sin darse cuenta,
Terminan viviendo para pagar, en lugar de vivir para crecer. La trampa de la deuda compuesta tiene una característica cruel: es silenciosa. No se nota hasta que ya es demasiado tarde. Y cuando te das cuenta, no entiendes cómo algo tan pequeño se convirtió en algo tan grande. Pero la respuesta es siempre la misma: el compuesto hizo su trabajo. Lo más importante es comprender que esto no sucede por descuido o por falta de inteligencia. Sucede porque el sistema está diseñado así. Las instituciones no quieren que pagues rápido. Quieren que pagues por mucho tiempo. Porque mientras más tiempo mantengas la deuda, más dinero generan. La deuda compuesta es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Y lo es porque la mayoría no entiende cómo funciona. Pero aquí viene la parte transformadora. Del mismo modo que el compuesto puede destruir, también puede liberarte si lo entiendes y tomas decisiones diferentes. Todo comienza con una conciencia clara. Cada día que mantienes una deuda activa, estás regalando tiempo de tu futuro. Estás entregando tu crecimiento a cambio de comodidad inmediata. Y cuando lo ves con esta claridad, algo dentro de ti cambia. Te das cuenta de que el verdadero costo no está en el dinero, sino en el tiempo que pierdes. El tiempo que podrías estar utilizando para crecer tu propio compuesto. El tiempo que podrías estar dedicando a construir un futuro más estable. El tiempo que podrías estar usando a tu favor, no en tu contra. Salir de la deuda es, en muchos sentidos, un acto de amor propio. Es una decisión que dice: no voy a seguir alimentando un sistema que me atrasa. No voy a seguir pagando intereses que me roban años. No voy a seguir prestando mi tranquilidad a una institución que gana con mi cansancio. Es aquí donde comienza el cambio. Y cuando das el primer paso para liberarte, empiezas a recuperar algo invaluable: tu capacidad de construir. Tu capacidad de que el tiempo empiece a trabajar para ti. Tu capacidad de permitir que el compuesto, en lugar de destruirte, se convierta en tu aliado. El interés compuesto no distingue entre personas. Solo responde a las decisiones que tomas. Si está en tu contra, te desgasta. Si está a tu favor, te impulsa. Entender esto con profundidad es el inicio de una nueva forma de ver tu vida financiera. En el siguiente capítulo descubrirás cómo convertir el tiempo en tu aliado más poderoso, y cómo el compuesto puede transformarse en una herramienta que construye tu futuro, no que lo limita. Capítulo 6. El tiempo, tu aliado más poderoso. En las finanzas, el tiempo no es un detalle. Es el factor que define si tu vida económica se mantiene igual durante décadas o si se transforma por completo. Es curioso cómo la mayoría de las personas se preocupa más por el monto que invierte, por la tasa que recibe o por el lugar donde coloca su dinero, pero muy pocos entienden que la verdadera fuerza del crecimiento está en algo mucho más simple: el tiempo. El tiempo tiene un poder que no vemos en el día a día, pero que cambia todo cuando lo miramos en perspectiva. Es un poder silencioso, gradual, invisible, hasta que, de repente, se vuelve evidente. Y para entender el interés compuesto en toda su grandeza, necesitas ver al tiempo como lo que realmente es: el multiplicador más grande que existe. Imagina dos personas. Ambas deciden invertir, pero una empieza a los 20 años y la otra a los 30. Las dos aportan la misma cantidad, con la misma constancia y en el mismo lugar. La diferencia entre ellas es solo el tiempo. 10 años. Sin embargo, al final de su vida financiera, la persona que empezó antes tendrá una cantidad que parece injusta comparada con la otra. No porque haya hecho algo extraordinario, sino porque dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Esos 10 años extra no representan solo un periodo más largo. Representan décadas de aceleración en la curva del compuesto. Una ventaja que no se puede recuperar, que no se puede imitar, que no se puede compensar fácilmente. Es como correr una carrera en la que uno de los corredores empezó mucho antes, y aunque el segundo corra más rápido, la distancia creada por el tiempo inicial es demasiado grande para alcanzarla. El tiempo tiene esta característica: al principio parece que no hace nada. Te preguntas si vale la pena. Te desesperas al ver que tu dinero crece poco, que los números avanzan lentamente.
Pero lo que no ves es que el tiempo está construyendo un cimiento. Está preparando la curva. Está acumulando energía para crear un salto que llegará después de años de constancia. Ese salto es el momento en que todo cambia. La curva del compuesto, que era casi plana, comienza a elevarse con una inclinación cada vez mayor. Y cada año que pasa se vuelve más poderosa. Ya no estás avanzando con la velocidad del principio, ahora estás avanzando con la velocidad del tiempo. Muchos abandonan antes de llegar a este punto. Se frustran porque ven pocos resultados. Piensan que no vale la pena. Quieren ver cambios rápidos. Pero el compuesto no funciona así. El compuesto no premia la impaciencia. Premia la permanencia. Y cada persona que logra ver este fenómeno en su vida tiene algo en común. Resistió la tentación de rendirse durante los primeros años, esos años en los que el progreso es real pero pequeño. Si alguna vez te has sentido tarde en la vida, si crees que ya pasó tu momento, aquí viene una verdad que puede liberarte. El mejor momento para empezar siempre fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. El tiempo que ya pasó no vuelve. Pero el tiempo que viene puede convertirse en tu mayor aliado si lo usas con sabiduría. No importa tu edad. No importa tu situación actual. Lo único que importa es que te permitas entrar en el juego del compuesto. El tiempo también te enseña una lección emocional. La paciencia construye lo que la prisa destruye. Esa prisa que te hace cambiar de estrategia cada mes. Esa ansiedad que te hace retirar tus inversiones antes de tiempo. Esa búsqueda de resultados inmediatos que te aleja del verdadero crecimiento. La paciencia, en cambio, te conecta con la visión a largo plazo. Te permite pensar en grande aunque estés empezando con poco. Y aquí está la parte más transformadora. Cuando entiendes el poder del tiempo, ya no ves tus esfuerzos como pequeños. Ya no te frustran los avances lentos. Sabes que cada aportación, por mínima que parezca, está haciendo su trabajo interior. Sabes que cada mes de constancia es un ladrillo más en el edificio que estás construyendo. Sabes que el crecimiento no está en lo que ves hoy, sino en lo que estás formando a través del tiempo. El interés compuesto es la fuerza, pero el tiempo es el acelerador. Solo juntos pueden transformar tu vida financiera. El dinero puede trabajar por ti, pero solo si le das tiempo suficiente para hacerlo. En el próximo capítulo descubrirás cómo puedes empezar hoy, incluso si parece que tienes poco. Porque el poder del tiempo no distingue montos. Solo distingue decisiones. Capítulo 7. ¿Cómo empezar hoy, aunque sea poco? Una de las creencias más dañinas que existen alrededor del dinero es la idea de que necesitas mucho para comenzar. Esa mentalidad detiene a miles de personas cada año. Las paraliza. Les hace creer que invertir, crecer o avanzar es un privilegio reservado para quienes ya tienen suficiente. Pero la verdad es exactamente la contraria. Quienes construyen riqueza no son los que empiezan con más dinero, sino los que empiezan con la mentalidad correcta. Empezar pequeño no solo es válido, es la clave. La mayoría de las grandes fortunas, las historias de personas que transformaron su vida financiera, iniciaron con cantidades que hoy parecerían insignificantes. $10 al mes. 20. 50. Lo importante no fue el monto. Fue el acto de empezar. Lo primero que necesitas entender es que el interés compuesto no juzga cuánto tienes. No pide cantidad. Pide tiempo y constancia. Pide que tomes una decisión y la sostengas. Por eso, lo esencial para iniciar hoy es simplificar. No buscar lo perfecto. No esperar el momento ideal. Solo dar el primer paso. Comienza por definir tu objetivo. No tiene que ser algo enorme. Puede ser simple, construir un fondo para emergencias, empezar un ahorro para tu futuro, crear un capital que te dé tranquilidad o simplemente romper con la ansiedad financiera que has cargado durante años. Lo importante es que tu objetivo tenga sentido para ti, que lo sientas como una promesa personal. Luego elige un vehículo para crecer tu dinero. No tiene que ser complicado. Existen cuentas de ahorro con interés compuesto, fondos de inversión accesibles,
plataformas que permiten invertir en cantidades pequeñas, aportes automáticos en cuentas de retiro, o incluso el viejo método de pagarle primero a tu futuro antes de gastar. Lo esencial es elegir uno. No todos. Solo uno. El que puedas sostener. Una vez que elijas dónde colocar tu dinero, decide el monto. Aquí es donde muchas personas se detienen. Piensan que es muy poco, que no tiene sentido, que lo haré cuando tenga más. Pero el compuesto no necesita cantidades grandes, necesita el hábito. Necesita que seas constante. Incluso $5 pueden cambiar tu vida si se sostienen durante años. No te subestimes. No subestimes lo que puedes construir desde lo pequeño. Lo siguiente es lo más poderoso: automatiza. La automatización elimina la fricción mental. Quita la tentación de detenerte. Te libera de la necesidad de tomar la misma decisión todos los meses. Cuando automatizas una aportación, estás creando un sistema que trabaja incluso en tus peores días, incluso cuando no estás motivado, incluso cuando tu mente te dice que esperes. La automatización convierte tu intención en un plan. Y después viene la parte más difícil y más transformadora: no lo detengas. No importa si parece que avanza lento. No importa si el progreso es mínimo. Recuerda que el compuesto opera en silencio durante los primeros años. Confía en el proceso. Confía en la curva que aún no ves. Confía en la constancia que estás construyendo. Si hoy te parece imposible empezar, comienza todavía más pequeño. Empieza con lo que puedas. Pero empieza. Porque una vez que tomas el primer paso, algo en tu interior empieza a cambiar. Ya no eres la persona que espera a tener más para crecer. Ahora eres la persona que construye desde lo que tiene. Esa identidad es poderosa. Y esa identidad se convierte en tu mayor recurso financiero. También es importante que te rodees de un entorno que apoye tu crecimiento. Habla de tus metas, busca información, aprende lo básico, observa a personas que están avanzando. La educación financiera no es un evento, es un proceso que también crece de forma compuesta. Cada pequeña cosa que aprendes hoy te abre puertas para entender cosas más profundas mañana. Y recuerda esto: tu valor no se mide por cuánto dinero puedes invertir hoy. Tu valor está en tu capacidad de crear hábitos que te acerquen, poco a poco, al futuro que deseas. Empezar pequeño no te hace débil. Te hace inteligente. Te hace consciente. Te hace parte del grupo de personas que entienden algo que la mayoría ignora: que el verdadero éxito no nace de las cantidades, sino de las decisiones. El interés compuesto no te pregunta cuánto tienes. Solo te pregunta si estás dispuesto a empezar. Y si tu respuesta es sí, aunque sea con lo mínimo, ya estás del otro lado. Ya estás avanzando. Ya estás entrando en la curva que cambiará tu vida. El siguiente capítulo te mostrará cómo otras personas, igual que tú, empezaron desde cero y lograron resultados extraordinarios gracias al poder del compuesto aplicado con constancia y visión. Capítulo 8. Casos reales de crecimiento compuesto. A veces, lo que más necesitamos para creer en algo no son fórmulas ni teorías, sino historias. Historias reales. Historias de personas comunes que, con decisiones sencillas y mucha constancia, lograron resultados que parecieran imposibles. Historias que demuestran que el interés compuesto no es un concepto matemático, sino un proceso humano. Un proceso que transforma vidas reales, en situaciones reales, con personas que tenían miedos, dudas, errores y momentos difíciles, igual que tú. El primer caso es el de una persona que comenzó sin saber nada de inversiones. Tenía un ingreso promedio, de esos que apenas alcanzan para cubrir gastos y de vez en cuando permitirse un gusto pequeño. Un día, después de ver que sus ahorros llevaban años sin crecer, tomó una decisión aparentemente insignificante: comenzar a aportar $20 al mes a una cuenta de inversión sencilla. $20. Una cantidad que muchos descartarían como insuficiente. Pero esta persona no se enfocó en el monto. Se enfocó en el hábito. Mes tras mes, sin fallar, aportó lo mismo. A veces quería cancelar,
a veces dudaba, a veces sentía que no valía la pena. Pero siguió. Y con el paso de los años, algo increíble comenzó a suceder, el interés compuesto tomó el control. Lo que inició como un gesto pequeño se convirtió en una bola de nieve. Después de 10 años, esos $20 mensuales se habían transformado en algo mucho más grande. Después de 20, la cantidad era impresionante. Y para cuando llegó a los 30 años de aportaciones, la cifra parecía impensable para la persona que comenzó con solo una intención: no rendirse. Ese es el poder del compuesto: transformar lo pequeño en grande, lo insignificante en valioso, lo ordinario en extraordinario. El segundo caso es aún más interesante. Una persona que siempre creyó que invertir era para otros. Tenía miedo. Mucho miedo. Miedo de equivocarse, de perder lo poco que tenía, de hacer algo mal, de quedar en una situación peor. Así que durante años, se quedó fuera. Miraba desde lejos. Esperaba el momento ideal. Y ese momento nunca llegaba. Hasta que un día, después de enfrentar una crisis personal, tomó una decisión: empezar con lo mínimo. $5 a la semana. Al principio lo veía como un experimento. No esperaba demasiado. Pero, para su sorpresa, empezó a sentir algo más importante que los resultados. Empezó a sentir control. Comenzó a perder el miedo. Cada aportación era un recordatorio de que sí podía, de que era capaz, de que no necesitaba grandes cantidades para avanzar. Y cuando el miedo comenzó a desaparecer, la constancia tomó su lugar. Con el tiempo, aumentó el monto. Buscó mejores opciones. Aprendió. Se educó. Y años después, esa persona que creía que invertir no era para ella, terminó construyendo un fondo financiero que le permitió cambiar de trabajo, mudarse a un mejor lugar y vivir con más tranquilidad de la que jamás había imaginado. La transformación no empezó por el dinero. Comenzó por una decisión: empezar con poco, aunque hubiera miedo. Hay otro caso que es conocido entre personas que estudian finanzas personales: dos amigos, ambos con el mismo ingreso y la misma edad. Uno empezó a invertir a los 25 años y paró 10 años después. El otro esperó a tener más estabilidad y comenzó a invertir recién a los 35, pero siguió invirtiendo durante toda su vida. ¿Sabes quién terminó con más dinero? El primero. El que invirtió solo 10 años. ¿Por qué? Porque esos años tempranos le dieron décadas de crecimiento compuesto. No ganó más dinero. No invirtió más tiempo. Simplemente comenzó antes. Ese es el impacto del tiempo trabajando a tu favor. Una ventaja que no se puede igualar, incluso si alguien invierte por más años que tú. Pero no necesitas historias de décadas para ver resultados. Hay personas que, después de un año siendo constantes, ven cómo su relación con el dinero cambia. No porque el monto sea enorme, sino porque se sienten en control. Sienten que están construyendo algo. Sienten que su futuro ya no es una interrogante, sino una estructura que se va levantando poco a poco. Y quizá la historia más poderosa es esta, la de aquellos que nunca habían ahorrado nada. Personas que vivían al día, creyendo que nunca podrían salir adelante. Cuando descubren el interés compuesto, algo cambia en su interior. Entienden que no se trata de tener mucho, sino de sostener un proceso. Comienzan con $1, con 2, con 3. Y de pronto, 6 meses después, por primera vez sienten esperanza. Y un año después sienten orgullo. Y 2 años después sienten que su vida está tomando forma. El compuesto no solo cambia tus finanzas, cambia tu mente, cambia tu identidad. Te hace pasar de alguien que reacciona a alguien que construye, de alguien que espera a alguien que toma decisiones, de alguien que se siente limitado a alguien que se siente capaz. Estas historias reales no existen para impresionarte, sino para recordarte algo profundo. No hay absolutamente nada en ellas que tú no puedas replicar. No fueron personas especiales. No tuvieron ventajas extraordinarias. No comenzaron con grandes cantidades. Simplemente dijeron sí al proceso. Dijeron sí al tiempo.
Dijeron sí a empezar. El interés compuesto no elige personas. Elige decisiones. Y tú, desde hoy, puedes ser parte de esa misma historia. En el siguiente capítulo, construirás tu propio plan. Un plan que te permitirá aplicar todo lo aprendido de forma clara, práctica y personal. Capítulo 9. Tu plan de crecimiento, paso a paso. Llegó el momento más importante de este audiolibro. Transformar todo lo que has comprendido en un plan real, simple y práctico que puedas comenzar hoy mismo. No importa cuánto tengas, no importa desde dónde empiezas, ni importa si antes cometiste errores financieros. Lo que importa es que, a partir de este momento, puedas construir un sistema que use el interés compuesto a tu favor y te acompañe durante años. Este plan está diseñado para ser claro, concreto y posible. No está pensado para personas perfectas, sino para personas reales, con vidas reales, responsabilidades reales y desafíos reales. Y precisamente por eso, funciona. El primer paso es definir tu propósito financiero. No tiene que ser un sueño enorme ni una meta compleja. Puedes empezar con algo simple: construir un fondo de emergencia, crear un ahorro estable, iniciar un fondo de inversión o simplemente recuperar la paz financiera que has perdido durante años. Lo importante es que la meta sea tuya, íntima, que tenga sentido para tu vida y para la persona que quieres llegar a ser. Cuando tu objetivo está claro, el segundo paso es elegir un vehículo. Puedes empezar con una cuenta de inversión básica que reinvierta tus ganancias automáticamente, un fondo indexado, un plan de retiro, una plataforma sencilla que te permita invertir desde pequeños montos o incluso una cuenta de ahorro compuesta. La elección no es tan importante como la constancia. Lo esencial es que elijas uno que pueda sostener a largo plazo. El tercer paso es el más revelador: definir tu aporte. Aquí es donde muchas personas se detienen por miedo, por vergüenza o por creer que es muy poco. Pero recuerda lo que aprendiste: el compuesto no premia la cantidad, premia el tiempo. Si hoy solo puedes aportar una cantidad pequeña, empieza con eso. No te compares. No te presiones. Empieza con algo que sea cómodo, que no afecte tu estabilidad, pero que marque un compromiso contigo mismo. Una vez que tengas tu monto, llega el cuarto paso: automatizar. Este paso es clave. Automatizar tus aportes significa crear un sistema que te respalde incluso cuando tengas un mal mes, incluso cuando estés cansado, incluso cuando la motivación no esté presente. La automatización elimina la decisión repetida. Convierte un deseo en un hábito. Convierte un hábito en un sistema. Y convierte un sistema en un futuro. El quinto paso es el más poderoso: no detenerlo. No detenerlo en los meses buenos, ni en los meses difíciles, ni en los momentos en los que sientas que estás avanzando lento. El interés compuesto necesita continuidad, no perfección. Un aporte pequeño pero constante vale más que un aporte grande pero esporádico. La disciplina tiene más poder que la cantidad. También existe un sexto paso, opcional pero profundamente transformador: aumentar tu aporte con el tiempo. No tiene que ser cada mes. Puede ser una vez al año, cuando tengas un aumento, cuando reduzcas un gasto innecesario o cuando logres una meta personal. Incrementar tu aporte no solo acelera la curva del compuesto, sino que te conecta con una identidad nueva, la de alguien que crece, mejora y avanza. Tu plan también necesita paciencia. Paciencia para no compararte, paciencia para no rendirte, paciencia para confiar en la curva que aún no ves. Recuerda que los primeros años del compuesto son silenciosos. No buscan impresionarte. Buscan construir. Y quienes entienden esto logran resultados que parecen imposibles desde afuera. Finalmente, el plan necesita una promesa contigo mismo. Una decisión que diga: voy a hacer esto por mi futuro, por mi tranquilidad, por mi libertad. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. No porque tenga resultados inmediatos, sino porque sembrar siempre es más poderoso que lamentarse. Tu plan no es un documento complicado. Es un compromiso sencillo: elegir un objetivo, un vehículo, un monto, un sistema y un tiempo.
y sostenerlo. Nada más y nada menos. Cuando miras este proceso desde fuera parece pequeño. Pero cuando lo vives desde dentro se convierte en la diferencia entre una vida llena de preocupaciones y una vida llena de posibilidades. El interés compuesto no cambia tu vida de un día para otro, pero cambia tu vida para siempre. En el siguiente capítulo, cerraremos este audiolibro con una reflexión profunda, la diferencia que realmente cambia tu futuro y cómo este conocimiento puede transformarse en la base de tu estabilidad y libertad financiera. La diferencia que cambia tu futuro. Ahora lo ves con claridad. El dinero no crece por arte de magia, ni por suerte, ni por trabajar hasta el cansancio. Crece cuando entiendes cómo funciona el tiempo, cómo operan los intereses, y cuando eliges un camino de constancia que empieza poco a poco, pero que termina levantando una vida completamente diferente. No se trata de ser perfecto. Se trata de decidir. Cada capítulo que escuchaste no fue solo información. Fue una invitación. Una oportunidad para ver tus finanzas con una mirada nueva. Para comprender que no estás atrapado en lo que has vivido hasta ahora. Que no importa si te equivocaste antes, si dejaste pasar oportunidades o si el miedo te detuvo durante años. La transformación comienza en el momento en que decides hacer algo distinto. El interés simple te mantuvo de pie, pero no te dio alas. El interés compuesto, en cambio, te ofrece un camino hacia adelante que no depende de tu fuerza diaria, sino de tu visión. Te muestra que no necesitas más esfuerzo, sino más estrategia. Que no necesitas grandes montos, sino pequeñas decisiones repetidas. Que no necesitas correr, solo mantenerte. Y aquí está lo más importante, todo lo que escuchaste solo cobra vida si le das vida. El conocimiento sin acción se queda en teoría. Pero cuando tomas una decisión, por pequeña que sea, el cambio comienza. La curva se activa. El tiempo se vuelve tu aliado. Y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse posible. Imagina tu futuro dentro de unos años. No desde el miedo, sino desde la claridad. Imagina despertar y saber que no estás comenzando desde cero cada mes. Imagina tener un fondo que crece mientras duermes. Imagina mirar hacia atrás y darte cuenta de que lo único que necesitaste fue empezar. Y sostenerlo. La diferencia que cambia tu futuro no es cuánto ganas. No es cuántas veces te equivocaste. No es cuántos errores financieros cometiste. La diferencia que cambia tu futuro es entender cómo crece el dinero y atreverte a usar ese conocimiento a tu favor. Hoy estás mucho más preparado que ayer. Hoy entiendes algo que millones de personas nunca llegan a comprender. Hoy tienes en tus manos una herramienta que ha construido riqueza durante generaciones y que, si tú lo decides, puede construir la tuya también. Este no es el final. Es el comienzo de una nueva relación con tu dinero. Una relación donde el tiempo trabaja contigo, donde cada decisión cuenta y donde cada aportación es un paso hacia la libertad que estás buscando. Hazte una promesa, no volver a permitir que el miedo, la duda o la impaciencia te roben tu propio futuro. El interés compuesto no necesita prisa. Solo necesita continuidad. Y tú tienes todo lo necesario para dársela. La diferencia que cambia tu futuro empieza hoy. Empieza contigo. Empieza con una decisión. Y esa decisión ya la tomaste al llegar hasta aquí. Si este audiolibro te ayudó a comprender tu relación con el dinero y te dio claridad sobre cómo construir un futuro financiero más estable, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos creciendo juntos, paso a paso, con contenido que transforma, acompaña y te recuerda que siempre puedes comenzar de nuevo. Suscribirte es una forma de seguir fortaleciendo tu educación financiera, de mantenerte cerca de herramientas prácticas y de una comunidad que busca lo mismo que tú, una vida con menos miedo, más claridad y un crecimiento constante. Si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir construyendo hábitos que te acerquen a la libertad financiera, o si simplemente deseas un espacio que te acompañe mientras avanzas, este canal es para ti. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por apostar por ti. Gracias por tomar decisiones que construyen tu futuro. Nos escuchamos en el siguiente audiolibro.